Buen día tengan ustedes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo Jovellanos y muchas gracias por conectar con nosotros en esta ocasión para escuchar a doña Begoña Camblor hablarnos de Aurora de Albornoz, dentro del ciclo Recuperación de relevantes personajes asturianos olvidados. Muchas gracias, doña Begoña, por acompañarnos hoy. Bienvenida. Aurora de Albornoz fue una de las principales estudiosas de la mejor literatura en castellano del siglo XX. Una excelente escritora con múltiples registros, poeta y profesora. Sobrina del Nobel Severo Ochoa, es una referencia para conocer la obra de Antonio Machado, Unamuno y Juan Ramón Jiménez, con quien estudió. Pero para hablarnos de esta luarquesa cuyos méritos distan mucho de ser conocidos y reconocidos, como realmente se merece, está con nosotros una mujer que conoce perfectamente la vida y obra de nuestro personaje de hoy, ya que sobre ella realizó su tesis fin de carrera y posteriormente le siguió el rastro por los lugares que frecuentó: Luarca, Nueva York, Puerto Rico, Madrid, etc. Doña Begoña Camblor Pandiella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Combina la docencia de lengua y literatura con sus investigaciones en el área de literatura española contemporánea, literatura femenina e infantil. Ha trabajado como investigadora y docente en la Universidad de Oviedo, en la Camilo José Cela y actualmente en la Internacional de La Rioja. Ha publicado libros y trabajos sobre la figura de Aurora de Albornoz, claves femeninas en la poesía de Aurora de Albornoz, biografía selecta de y sobre Aurora de Albornoz, etcétera, etcétera. Estamos, pues, ante una autoridad sobre la figura protagonista de hoy, de la que nos hablará a continuación. Doña Begoña, cuando quiera. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Ante todo, quiero agradecer al Ateneo Jovellanos no solamente invitarme a mí en esta ocasión, sino el celebrar este ciclo de conferencias sobre personajes olvidados de la historia asturiana. En particular, se lo agradezco a Luis Arias Argüelles Meres, que fue quien me invitó, y al Ayuntamiento de Gijón, por supuesto, por promover un acto de este calibre. Bueno, como el presidente del Ateneo ha indicado, Aurora de Albornoz es un referente en la crítica literaria del siglo XX. Y es una figura que se puede estudiar desde numerosos prismas, y uno de ellos es en relación con el exilio republicano, que es un poco por donde yo quiero encaminar esta charla. Es uno de los periodos de la historia literaria más complicados para los estudiosos. Hablamos en principio de una época que no es excesivamente larga si nos atenemos al fenómeno inmediato del año 1939, pero en la que se entrecruzan centenares de casos particulares de autores que marcharon a países muy diversos. Algunos a América Latina, con lo que mantuvieron al menos el uso de su lengua materna, cosa que fue bastante relevante en este caso. Otros a diferentes países europeos, a Estados Unidos. Unos llegaron a lugares prósperos, otros a naciones que acabaron envueltas en la Segunda Guerra Mundial. De ahí la dificultad de estudiar un fenómeno de este calibre. Es obvio que estas dificultades, sumadas al silenciamiento que desde la cultura oficial se impuso sobre los autores exiliados, supuso que muchas figuras se fueran quedando por el camino. Muchos terminaron por perder lectores y, lo que a largo plazo fue peor, perdieron también la atención de los estudiosos. Uno de los casos es el de la autora que protagoniza esta charla, la luarquesa Aurora de Albornoz, que nunca, ni siquiera en vida, gozó de la atención ni el favor de la crítica y los lectores. En todo caso, llama la atención que sus certeros análisis de figuras de la relevancia de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado o José Hierro siguen considerándose hoy día fundamentales entre quienes nos dedicamos al estudio de la literatura contemporánea en español. Podríamos pensar que esa destacada faceta crítica eclipsó y minimizó su acercamiento a la creación poética. Sin embargo, sus familiares y amigos revelan que ella insistía con frecuencia en su deseo de ser recordada como escritora. Desde el año 1955, fecha en que sale a la luz la primera plaquette que recogía poemas de Aurora de Albornoz, llegó a publicar 11 libros. Brazo de niebla, del año 57, Prosas de París, del 59, Poemas para alcanzar un segundo, del 61, Por la primavera blanca, del 62, En busca de esos niños en hilera, del 67, Palabras desatadas, en el 75,
Palabras reunidas en el 83 y Cronilíricas, Canciones de Guiomar y Al sur del sur, todos de 1991. Entre colecciones de poesías, prosas y poemas en prosa rondan todas estas obras y a ellas se iban sumando algunos textos sueltos que aparecen en revistas como Cuadernos Hispanoamericanos, Turia o Camp del Arpa. También dos obras aún inéditas, tituladas España y Pequeños poemas en prosa. Todos estos textos, absolutamente todos, a día de hoy son inencontrables, a excepción de una reedición de los relatos de Por la Primavera Blanca, que se hizo en el año 2005 y que al menos permitió en parte su difusión. Aun con todo, hoy tengo la fortuna de poder anunciar que, aunque todavía no está todo cerrado, el proyecto de reedición de las poesías completas de Aurora de Albornoz está en marcha y seguramente en el inicio del año 2021 podemos estar presentando el libro y celebrando que por fin los lectores pueden nuevamente acercarse a ella. Lo que tenemos que preguntarnos son las razones de ese injusto olvido y aunque existen muchas posibles, yo pienso que el exilio es la explicación más incuestionable de todas. Para comprenderlo, me propongo repasar los acontecimientos más importantes de su vida a la par que comentamos algunos textos. Aurora de Albornoz nació en Luarca en el año 1926 y gozó de una infancia feliz hasta que su apacible mundo se vio truncado por un acontecimiento traumático que acabó por perturbar su inocencia. El 17 de julio del 36 se producía en España el alzamiento militar que trajo como consecuencia el inicio de la Guerra Civil. Con él se destruía el orden legítimo republicano y las aspiraciones sociales, culturales y políticas de los liberales, entre los que se podían contar los miembros de la familia Albornoz. El dato central que nos interesa es la corta edad que ella tenía, apenas 10 años, cuando se desarrollaron los primeros incidentes del conflicto. El pozo de amargura que todo aquello dejó en Aurora de Albornoz debió ser muy fuerte, tal y como atestiguan muchos ejemplos de sus obras que revelan los sentimientos de miedo y angustia que ella experimentó. Por ejemplo, en uno de los poemas en prosa recogidos en Busca de esos niños en hilera, que dedica expresamente a narrar aquella cruel vida cotidiana. Las calles se llenaron de golpe de extrañas gentes. Decían que no había en el pueblo tantos aviones como en la ciudad grande, ¿te acuerdas? Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches llegaban gentes y gentes y gentes y gentes desconocidas, caras que nadie había visto antes, tantas y tantas caras, tantos y tantos pasos fuertes. A veces aparecían 3 hombres iguales andando al mismo tiempo. De pronto eran millares de hombres iguales andando al mismo tiempo, vestidos con la misma ropa. ¿Te acuerdas de aquellos que se ponían unos pantalones anchísimos y colores chillones? Iban cogidos de la mano como las niñas. Algunos del pueblo escondían los relojes. Las lecheras corrían asustadas por la carril arriba en cuanto los veían llegar. A la niña le daba miedo acercarse a los hombres de pantalones anchísimos, porque los del pueblo decían que cortaban en 2 a los otros hombres, con la escopeta aquella terminada en cuchillo. Y llegaban y seguían llegando gentes y gentes, gentes a montones, gentes nuevas con caras nuevas y botas nuevas. ¿Cómo no se rompía el suelo pequeño con tantos pies encima? Este texto da perfecta cuenta de la extrañeza con que la niña observa lo que está sucediendo a su alrededor. Calles que se llenan de soldados, robos, gente desconocida, bayonetas, dan lugar a una ingenua reflexión, identificada claramente con una postura infantil, respecto a la posibilidad de que el suelo del pequeño pueblo sea capaz de sostener todas las novedades recién percibidas. La visión que Aurora de Albornoz proyecta de estos momentos históricos es la de quien observa irse ante los ojos el mundo feliz previamente conocido y con él las ilusiones y los hábitos infantiles. Así lo subraya en Poemas para alcanzar un segundo, en un texto que coloca al frente de la obra y que creo que expresa la inmensa crueldad e injusticia de aquella guerra. Dice así: 1936, 1938, 1940. Oviedo, Salamanca, Madrid, Valencia. Un ruido cargado de pólvora y las alargadas barras plomizas de los fusiles separaron a miles de niños de sus muñecos y de sus bicicletas. Y las cicatrices se quedaron en ellos como se quedaron en las paredes y en los campos. A partir de estos momentos, el mundo de Aurora de Albornoz ya no sería el mismo. Los paisajes evocados se van a entremezclar
el colorido y las maravillas asturianas con el recuerdo de camionetas, de fusilamientos y la angustia vivida en los refugios, que van a ser tópicos repetidos a lo largo de toda su obra. 5 años después de la finalización de la Guerra Civil, en septiembre del año 1944, Aurora de Albornoz se embarca junto a sus padres y su hermana rumbo a San Juan de Puerto Rico. La razón arguida para este traslado, el deseo de su padre, de Manuel de Albornoz y Carreras, de mejorar económicamente en el que era su país de origen, ha disimulado el sustrato que debió esconder tal decisión. Así se ha dicho muchas veces, o se ha insistido muchas veces exclusivamente en la palabra viaje, muy poco matizada para lo que los acontecimientos de la época sugieren. Aunque la familia Albornoz Peña no tuvo nunca participación directa en asuntos políticos, su condición republicana no siempre estuvo exenta de problemas, muchos de ellos seguramente derivados de la figura o las actividades políticas de don Álvaro de Albornoz y Liminiana, que era tío del padre de Aurora de Albornoz, ministro de Justicia de la República, presidente después de la República en el exilio. Las implicaciones republicanas de la familia eran notorias, aunque el pasaporte norteamericano del que disponían algunos de ellos les protegía de un enfrentamiento directo con el franquismo. Esto les permitió embarcarse hacia el continente americano y continuar allí sus vidas con relativa normalidad. Esa elección de Puerto Rico como destino del exilio constituyó un caso especial dentro de los movimientos que se generaron posteriormente al fin de la contienda civil, aunque tuvo una relación muy directa con las estrecheces económicas que vivieron los españoles en los inicios de la posguerra. Esos problemas económicos parecían fácilmente solucionables retornando a la patria de los antepasados. Manuel de Albornoz, el padre de la autora, resolvió, por tanto, trasladarse a su verdadera tierra natal. Por un lado, nada le impedía entrar en ese país, porque allí vivía parte de su familia, pero sobre todo ese pasaporte norteamericano era el salvoconducto con el que también contaban su mujer y sus 2 hijas, lo que les hacía aparecer ante las leyes puertorriqueñas, como simples emigrantes que retornaban a la patria o en lugar de hacerlo como refugiados, como represaliados o en general como afectados de una u otra manera por la política de Francisco Franco. Aunque la realidad esa fue la verdadera causa de sus problemas. Precisamente la conexión directa entre lo económico y lo político es lo que nos inclina a considerar a Aurora de Albornoz como una republicana exiliada más. De hecho, ella misma se incluye en la experiencia del exilio y lo dice así en su texto Cronilíricas. Aquella tarde, precisamente aquella, pensaba en mi exilio, en mis primeros años de exilio en una tierra que hoy es también muy mía, a donde llegué adolescente, cuando los horrores de la guerra habían pasado, dejando paso a los horrores de la posguerra que no cesaban. Sin embargo, somos conscientes de la dificultad que entraña ese amplio concepto de exilio y ella en muchas ocasiones se acerca más al planteamiento del filósofo José Gaos, que acude a una estructura más ecléctica fundamentada en 2 categorías de análisis. Por un lado, la edad y por otro lado, el grado de asimilación de la nueva cultura. Así, en una conferencia que se publicó después del fallecimiento, la autora dice lo siguiente: mi experiencia no es la de mujer exiliada. Yo llegué a Puerto Rico siendo una muchacha y aquí, en este país, en esta universidad, fui en todos los sentidos creciendo. Por otra parte, no he sido nunca exiliada, a lo más transterrada, como diría José Gaos. Y no solo por el hecho de no sentirme aquí extranjera, sino sobre todo porque soy hija de puertorriqueño, nieta de puertorriqueña, y a mi llegada me esperaba una buena parte de mi familia. La figura personal, académica y social de la autora no se explica sin este exilio en Puerto Rico y sin la Universidad de Río Piedras, en San Juan, que fue el lugar que moldeó a la joven Aurora como futura crítica literaria. Aquel exilio, o aquel transtierro, como ella prefería denominarlo, le regaló la fortuna de participar del magisterio de quienes habían llegado años antes a la isla caribeña huyendo del horror de la guerra. Particularmente destacables las figuras de Pedro Salinas y Juan Ramón Jiménez, que fueron sus maestros.
A todo ello se suma también una beca que disfrutó en París, en la ciudad de París, en el año 55 y para la que fue recomendada expresamente por el propio Juan Ramón. A partir de ahí, Aurora de Albornoz hizo varios viajes de ida y vuelta a la capital de España, un doctorado en Salamanca entre ellos, y todo fue definiendo progresivamente su figura personal y literaria. En conjunto fue una mujer, por tanto, producto de los vaivenes políticos y sociales que explican el siglo XX, y su obra literaria se hizo permeable a la riqueza cultural que sobrevino por estas mismas circunstancias. Por tanto, su actitud siempre fue la de quien forma parte de la historia del exilio, de asimilación, de la experiencia del destierro, de conmiseración para los que sufrieron ese destino más fuertemente, y sobre todo en general de apoyo a la causa de los republicanos, especialmente aquellos que vivieron obligados a escribir fuera de España. Por edad pertenece a la que solemos denominar segunda generación, la de los hijos de exiliados, y además esa tardía marcha a América en el año 44 hace que podamos definirla más bien como exiliada del franquismo, parece en este caso una terminología más correcta. En todo caso, lo más importante es que en muchos de sus textos late la conciencia del destierro, además de una fuerte similitud con algunos de los poetas exiliados más relevantes. La primera nota que se advierte en su literatura es cómo se recuerda el espacio infantil anterior a la guerra y cómo esto se hace desde la nostalgia y la lejanía del exilio. Por ejemplo, en el poema Siesta de Brazo de Niebla dice así: ¿Cómo eran tus prados? ¿Cómo era tu niebla? ¿Eran tus montañas azules como estas? Azules de sombra bajo un sol de siesta. ¿Cómo eran los árboles de tus tardes frescas? Tus pinos se esfuman en estas palmeras, tus pinos llorosos de cantos y nieblas. Se pierde en el viento la esquila de voces pequeñas, vienen otros sones con la brisa quieta. Lo gris se disuelve en la tarde lenta. ¿Cómo eran tus prados? ¿Cómo era tu niebla? Pinos, prados, las esquilas de las vacas y sobre todo la niebla son protagonistas de muchos de los versos de Aurora de Albornoz, los que conectan con la Asturias infantil. Sin embargo, vemos cómo el pensamiento invoca un recuerdo. Ella está lejana, no está con los pinos, sino que está con las palmeras caribeñas. Todo está, por tanto, visto desde la memoria de la mujer adulta además trasterrada. Vemos en primer lugar superposiciones de tiempos y de espacios. La autora se sitúa en el presente del exilio puertorriqueño y desde ahí acude al pasado infantil que se sitúa en los prados asturianos. Todo esto la lleva hacia una intensa conciencia temporal con la que pretende perpetuarse o trascender mediante la palabra poética. De ahí el declarativo título de uno de sus libros, Poemas para alcanzar un segundo. Esa conciencia temporal está también desde el principio en los versos de Aurora de Albornoz, desde el primer libro. Dice: coger mi tiempo y detenerlo aquí, ahora, guardar este segundo, encerrarlo en palabras o en notas o en colores, revivirlo y volver a revivirlo, vencer al otro tiempo. El otro tiempo fuera con arrugas y olvido, mi instante siempre nuevo, revivido. Esta conciencia temporal, parece casi existencialista, ese recurso al pasado infantil y a la guerra, son temas que también la conectan con la literatura española del medio siglo, la de los llamados niños de la guerra. Por ejemplo, el asturiano Ángel González, o también José Manuel Caballero Bonal, Francisco Brines, Jaime Gil de Viezma, José Agustín Goytisolo, etc. El poema en todos ellos, también en Aurora de Albornoz, es un testimonio del signo colectivo de los tiempos, a la vez que es también una explicación de la identidad personal. En este sentido opera el que pasa por ser uno de los textos más reveladores de Aurora de Albornoz, quizá el más citado o el más leído, que da inicio a su poemario de 1961, Poemas para alcanzar un segundo. Es un texto bastante largo que he tratado de recortar para recoger aquello más significativo. Ya tengo 30 años
y es difícil a veces encontrar a la niña de los ojos azules, con sus piernas anémicas, que siempre se enroscaban como en el sueño. A veces, en la noche, una sirena, o un avión, o la angustia rodada de alguna camioneta. A veces, en la noche, vuelvo al refugio aquel donde dormía, la habitación oscura y cerrada a la guerra y al viento. O al otro que tenía las escaleras duras como peñascos, más fuertes que los días. Mi primer ataque de nervios, ese que se repite tantas veces, estuvo allí. Mi primer ataque de miedo. Ahí está el recuerdo de la guerra, el infierno de miedo y angustia de una niña, pero visto desde el presente de una adulta que la recuerda. Y sobre todo esa herida es el trauma que se hace evidente. La guerra ha dejado una huella indeleble en forma de un ataque de nervios que se repite insistentemente a lo largo de toda la vida adulta. Conviene matizar que de todas formas Albornoz fija su mirada en la España que vivió, pero también en los conflictos internacionales a los que presta voz en ocasiones, por ejemplo, en la colección Palabras reunidas. Lo que sorprende es que esos conflictos internacionales son en muchos casos mirados otra vez desde el punto de vista del peso del dolor sobre el mundo infantil. Por ejemplo, en el poema Niños del Mundo, que tiene bastantes ecos de César Vallejo. Dice: 1937. El niño de manos amarillas pobló el aire de arañas. Si cae, niños del mundo. Pestañas, ¿cómo vais a cesar de crecer? Amarillas. Ojos, cientos de ojos y millares de ojos. El niño gritó un viento de soles amarillos. Estrellas a las 4 esquinas de los vientos. Están fijos tus ojos, tus congelados ojos, tus 100 ojos, tus miles amarillos de ojos en my life. Son conexiones en todos los casos, desde lo individual o atendiendo al conflicto internacional, pero siempre hacia la infancia y hacia el tema social. Lo llamativo de esto es que es un libro todavía inédito, el titulado España, el que más temática social guarda de todos los que escribió Aurora de Albornoz. Aunque su conjunto no se puede considerar una obra de envergadura poética, y ella misma lo definió como un libro anárquico, sí resulta destacable como producto de esa época concreta, de esa necesidad que se advierte en los escritores del siglo XX de asomarse a la calle y convertir el verso en expresión o en denuncia de las miserias civiles. Por ejemplo, un poema que se crea a partir de una noticia de prensa titulado Madrid muere de hambre una anciana, o variadas referencias a una España franquista de censura en la que ella siempre se sintió fuera de lugar. Pero que no se enteren, dice, que no lo sepan nunca, que pienso en políticas y reformas sociales y otras cosas. En el año 1968, en línea con estas preocupaciones sociales, Aurora de Albornoz y su marido, Jorge Enjuto, deciden instalarse definitivamente en España y alquilan un apartamento en la madrileña calle Conde Duque, aunque poco tiempo después se divorciarán. Ella permaneció aquí en España y llama la atención que en una de sus agendas personales ella deja unas breves anotaciones con las que construye una conferencia que después se impartiría en Nueva York en el año 1986. Y dice lo siguiente: España 1968, regreso. ¿Por qué? Y la respuesta que ella anota al final es resistencia antifranquista. Así, ella declara haber regresado a su patria de nacimiento con el objetivo de involucrarse en la lucha contra una dictadura que ya empezaba a mostrar signos de declive. Es una labor en la que ella puso toda su energía y todo su empeño hasta el final de su vida. Al margen de todo lo que estamos diciendo sobre la infancia, sobre el exilio, sobre el recuerdo de la guerra, Aurora de Albornoz era conocida ante todo como una mujer ecléctica que hablaba de política cultural en los barrios obreros de Madrid y que repartía ejemplares de Mundo Obrero ante los ojos asombrados de sus vecinos de la pacata sociedad luarquesa. Paseaba entre ellos con boquilla y con abrigo de visón
y era conocida como la Marquesa Republicana. Su vida coincidió, por años, con los acontecimientos fundamentales de la transición política española, la legalización del Partido Comunista, el golpe de Estado del 23F, y todo esto lo relata con una voz muy personal en uno de sus mejores libros, que se titula Cronilíricas. Este libro, este texto, que es memorialístico, termina abrupto porque queda sin concluir por la muerte repentina de su autora, pero en lo que sería el último fragmento que ella dejó escrito, deja otra vez un pozo de amargura, de distanciamiento personal respecto a la situación política y social con la que vemos que tampoco terminó de estar cómoda. Es un texto que ella dedica a su cuñada o excuñada, Carmen Enjuto, y dice así: «Se nos siguieron muriendo cosas y seres, Carmen, y aunque tengamos paz y libertad, aquí estoy, ya ves, juntando palabras que sueñan lo que perdimos. Estoy desde el comienzo de una nueva década sintiendo que qué poco me queda por hacer, soñar, aunque me quede este recurso inútil de juntar palabras y seguir hasta dónde, en busca de una utopía que comienzo a veces a situar en el pasado, en algún lugar del pasado, aunque no, porque tiene que haber una salida o una entrada o lo que sea, quién sabe dónde, en qué mundo. Tendremos que seguir buscando mientras estemos en este, a pesar de todo lo que a nuestro alrededor sigue muriéndosenos». De todo aquel azar del exilio, del regreso, de la posguerra, de la transición, queda la mujer cosmopolita, la redescubridora de su España de origen, la afrancesada. Incluso quedan en los versos y prosas de Aurora de Albornoz muchos detalles. Queda el registro de todas esas facetas porque su literatura es de claro signo autobiográfico. Sin embargo, lo llamativo es que ese registro apegado a una persona tan real no dio como resultado, como podría interpretarse, una literatura simple o lineal de una sola estrategia temática o expresiva. Muy al contrario, su obra tiene la riqueza de quien supo mirar el mundo propio y el ajeno con ojos y con voz de poeta. Leerla es leer una palabra que nos suena muy espontánea, pero que esconde mucho rigor y no pocas dificultades técnicas. Todo esto la lleva a jugar con muy distintos registros genéricos y a tratar de adaptar cada uno de los moldes a sus pensamientos. En ocasiones el verso, otras veces la prosa, otras veces el poema en prosa o la fusión de todo ello. De nuevo, las mezclas, las confusiones de espacio y tiempo, la división en dos patrias, la mezcla de tradiciones. El referente más claro de todo ello es uno de los últimos poemarios, es una recopilación de textos que ella sitúa entre el año 67 y el 77, pero que se publicó en el año 82, que es Palabras reunidas. Es una obra donde vemos ese universo de la poeta exiliada que se divide entre dos patrias y dos tradiciones. Además, por ejemplo, utiliza el collage, la diseminación de versos, el irracionalismo, y esto la conecta con la mejor poesía española escrita a partir de los años 60. Su voz se fusiona también con la de otros poetas como César Vallejo, Vicente Huidobro o Pablo Neruda, de los que también recoge ecos y cuyos versos emplea como inspiración y como punto de partida para escribir los suyos propios. Todo se condensa en un poemario que habla desde la más absoluta polifonía y que nos revela a esa mujer total, integradora, que no renuncia a nada de lo mucho que la construyó como ser humano y como escritora. En esa conexión con la palabra ajena, desde luego, los mayores referentes o los más utilizados o citados serán Antonio Machado, pero también Juan Ramón Jiménez. Aurora era una mujer de fronteras, en el mejor sentido de la palabra, de fronteras geográficas, de fronteras críticas, de fronteras creativas. No se impuso nunca una ley inexorable ni un límite en ninguno de los ámbitos de su vida y por ello nunca se dejó someter tampoco a las imposiciones que su condición femenina podrían haberle traído. Esto quiero destacarlo porque considero que una de las miradas más interesantes que se puede hacer sobre el personaje de Aurora de Albornoz viene desde esa figura de niña solitaria, que es al final una mujer.
Esa figura femenina se destaca sobre todo en el poemario Canciones de Guiomar. Es un poemario muy interesante, un grupo de poemas en prosa, en el que juega con uno de los versos o una de las composiciones de Antonio Machado, las canciones a Guiomar. Ella traduce de alguna manera ese título, cambia la preposición y construye las canciones de Guiomar. Ya vemos un poco por dónde va el asunto, le da la vuelta al protagonismo de la historia. ¿Qué es lo que ella hace? Busca darle la vuelta a todo un hilo de mujeres objeto, de mujeres objetualizadas en la historia literaria. Por ejemplo, recojo algunos fragmentos que son de varios de esos poemas en prosa. Niña grande, ya casi joven, me imaginaba Laura o Beatrice, Dulcinea tal vez. Creo que nunca te lo había contado. Y bien inventar palabras de Laura, Beatrice, Dulcinea. Aquello que nunca te he contado de la niña grande, ya casi joven, que ensayaba para amada de artista, para mármol entre hojas secas y agua en eterno, armonioso rumor, para inicial bordada en oro sobre gloriosos colores de estandarte al viento, para frase de sonata de amantes futuros, para frase, palabra, nombre por ti creado, creada y contemplada, querida para olvidarme, olvidada para quererme, contemplada, creada y fija allí donde me pusiste, fija pero imaginando palabras. Fantasía Guiomar que creaste, creí, que quiere seguir siendo aunque tú, su creador, dejaras de crearla. Fantasía que es, soy, me reinvento, me afirmo, me crece, soy buscando palabras, mis palabras Guiomar para decir, decirnos, alzarnos con imprecisa realidad súbitamente cierta. En este caso, esa intertextualidad y ese juego con Machado es un proceso de deconstrucción en el que se presta voz a la mujer protagonista de la ficticia historia de amor creada por Machado. Guiomar es aquí un trasunto, una especie de trasunto de la poeta real, la cual le atribuye, curiosamente, en el prólogo la autoría real de esos poemas en prosa, un juego muy similar al que Antonio Machado hace con sus propios heterónimos. Se trata de la colección en la que se depositan todas las preocupaciones poéticas que hemos ido destacando en la trayectoria de Aurora de Albornoz. La evocación del pasado, la reconstrucción personal, el juego intertextual y la querencia por la prosa poética. Pero es indispensable hacer notar el evidente feminismo desde el que se cuenta esta renovada historia de amor entre Machado y Guiomar. Canciones de Guiomar es un poemario que se focaliza especialmente en advertir de la ficcionalidad del texto, por lo tanto de la ficcionalidad de la historia de amor que evoca. Y es la voz de la mujer la que emplea el lenguaje como medio de convertirse en protagonista. Aquí conviven el yo autorreflexivo con la absorción de la voz ajena. En los primeros meses del año 1990, la salud de la escritora comenzó a resentirse hasta que a finales del mes de mayo llamó a su sobrino para pedirle que viajase a Madrid y la acompañase a hacer algunas pruebas médicas. Quizá, augurando el desenlace, le entregó 3 manuscritos, los correspondientes precisamente a Canciones de Guiomar, cronilíricas y pequeños poemas en prosa, y le dio instrucciones respecto a las editoriales en que creía que debían ser publicados. Cierto es que Canciones de Guiomar y cronilíricas fueron publicados, pero no así los pequeños poemas en prosa. Cuando su sobrino regresó a Nueva York, aún sin conocer los resultados de las pruebas médicas, telefoneó a la escritora para saber cómo se encontraba. Aurora de Albornoz sufrió un infarto cerebral mientras hablaba con su sobrino y falleció al día siguiente en la clínica madrileña Virgen del Mar. Contrariamente a lo que había sugerido en otras ocasiones, su testamento recogía el deseo de ser enterrada en el cementerio histórico de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Finalizaba así la vida de una escritora que bromeaba con sus amigos diciéndoles que era Aurora de Albornoz, nacida en Luarca, ciudad de Puerto Rico. El rastreo de su biografía y de su obra nos muestra la percepción de una figura histórica cosmopolita que fue desarrollando al hilo de su trabajo académico una personalidad
plena de experiencias diversas. Fue testigo y testimonio de acontecimientos esenciales en la historia española, de corrientes estéticas diversas, de movimientos sociales y políticos, y de todo lo que en el terreno cultural fue determinando y diseñando el paso de la dictadura militar española a la democracia posterior, aunque ese compromiso se ejerció durante muchos años desde fuera de nuestras fronteras. Conecto de nuevo con el inicio de esta charla porque considero que es importante decir que recuperar la voz de esta autora, tanto en un ámbito universitario y académico como entre los lectores en general, supone poner en evidencia que hay muchos huecos, muchos espacios en la historia literaria que aún están por contar. Y muchos de esos espacios ofrecen una mirada nueva y diferente sobre cosas que ya conocemos. Es cierto que en este caso, al olvido de su creación debido al exilio y a su destacada trayectoria académica, se suma también el carácter fronterizo, difícil en ocasiones de su expresión literaria. No se trata de una lírica sencilla, aunque sí lo aparente en una primera lectura. Y no lo es precisamente porque se funda en la apropiación de estéticas, de tradiciones, de corrientes y de países muy diversos. Todas y cada una de sus obras nos permiten situarnos en el espacio de frontera que hay entre el simbolismo tradicional, de raíz juanramoniana, el realismo de la literatura social, más específicamente la poética de los 50, y sobre todo subrayar que su vinculación con Antonio Machado y con Juan Ramón Jiménez, con estos dos poetas, nunca fue abandonada, y así en su voz conviven esas dos estéticas, las estéticas de quienes pasan por ser dos de las voces fundamentales de la literatura española contemporánea. En el terreno de los géneros se manifiesta también esa mezcla o esa voluntad de fundir discursos diversos: verso, prosa, prosa poética, poema en prosa. En conjunto, la voz de esta escritora quedó relegada al olvido al que sometemos con mucha frecuencia aquello que está fuera de la norma. El olvido de los republicanos obligados a huir de España, pero también el olvido de los escritores que no se sujetan a una única tradición, el olvido de quienes no gozan del reconocimiento público como escritores, y el olvido también, en el fondo, de quienes, como ella, decidieron dedicar la mayor parte de su vida pública a publicitar, a destacar, a analizar, a defender o a recuperar a muchos otros olvidados, escondidos y rechazados de nuestra historia cultural reciente. Me permito terminar esta charla con su propio deseo personal y literario, porque así lo dejó ella misma escrito. Mis palabras, si alguna sirve para algo, para alguien, a todos, a los más, hacia todos los vientos, mis palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, y a ustedes recordarles que la próxima conferencia de este ciclo será sobre el periodista y escritor de Cangas de Onís, Juan Antonio Cabezas Cantelli, de quien nos hablará el profesor y escritor don David Manuel Rivas Infante. Y nada más, muchas gracias por su atención. Les deseo tengan un feliz resto del día.